buenas noches, bienvenidos a un episodio más de Susurros Podcast. Estamos con un episodio bien interesante, un episodio que hoy creo que nos va a aclarar un montón de dudas de algunos temas que ya hemos venido tocando también en nuestros episodios anteriores, y con un chuzo de invitada, la cual ya casi le vamos a presentar a todos ustedes. Antes de eso, como siempre, le voy a dar paso al co-host Walding. ¿Todo bien, ma? Todo bien, mae. Mucho gusto, gente, de nuevo de tenerlos por acá en un episodio más. Y como les decía hoy, un episodio súper interesante de que nos van a aclarar muchísimas dudas con respecto a lo paranormal que tenemos, ¿verdad? Pero antes de pasar con nuestra invitada, nada más quiero recordarles a todos que se suscriban a nuestro canal de YouTube y le den a la campanita para que cada vez que saquemos un episodio nuevo les estén avisando por ahí. Buenísimo, sí. Entonces, para darle paso a nuestra invitada el día de hoy, como ya pudieron haber visto ahí en el título, tenemos a Isela Madrid. Isela, que es investigadora paranormal, fundadora y directora del CEP Costa Rica, que es la Sociedad de Estudios Parapsicológicos y Paranormales de Costa Rica, entre otro montón de cosas que ahorita les cuento del currículum de Isela. ¿Todo bien, Isela? Todo bien, muchas gracias por invitarme. No, buenísimo, gracias por hacernos caso, por darme bola a mí y por acompañarnos aquí, porque sé que lo que vamos a hablar, como les dije, nos va a aclarar muchas cosas de las cuales nosotros ya hemos contado. Como yo te decía un poquito fuera de cámaras, a nosotros nos encanta toda esta parte de los fenómenos paranormales. Como tal, no sé, al menos yo no me considero ni investigador ni nada, tal vez un poco ahí estudioso, y uno va recabando un poquito de información, pero creo que el enfoque que tal vez le podemos dar hoy con vos desde la parapsicología y de la experiencia que puedes tener nos va a hacer así la mente como el meme, creo yo, ¿verdad? Sí. Yo creo que sí, así igual que como pasó con mi mente cuando llegué a estos temas y empecé a estudiarlos. Sí. Le cambia a uno la cosmovisión de esto. Sí, claro. Bueno, ya ahora que nos dice eso, Isela, explíquenos un poquito de quién es usted, qué ha hecho en su vida, cómo llegó a estos temas y por qué el gusanito de lo paranormal se le fue metiendo por ahí. Claro que sí. Ok, bueno, como decía, mi nombre es Isela Madrid, soy odontóloga de profesión. Empecé a estudiar estos temas desde pequeñita porque me pasaban diferentes experiencias que no podía comprender. Cuando estaba en cuarto o quinto grado de la escuela, pues soy de una familia de odontólogos, entonces empecé a husmear las revistas de Más Allá y todas estas que habían en el consultorio de mi mamá, para poder ir entendiendo, ir buscando sobre esto y tratar de explicar las cosas que me pasaban. Entonces, pues, de manera autodidacta llevo toda una vida interesada en estos temas, buscando esa misma comprensión hacia mis propias experiencias, pero fue ya en el año 2012 donde yo dije, no, yo quiero estudiar esto de una forma más seria, quiero ser investigadora, y encontré a Grupo Hades Costa Rica, que fue el primer grupo de investigación parapsicológica paranormal de acá, al cual me integré en ese año, en el 2012. Me quedé con ellos, ahí pues fui creciendo, fuimos estudiando, preparándonos. En el año 2020, si mal no recuerdo, pasé a ser codirectora de este grupo. Luego se vino la pandemia, yo empecé a estudiar parapsicología ya por mi lado, y pues empecé a ver que era un mundo tan amplio, que habían tantísimas investigaciones que se quedaban en el papel, en los journals académicos, y que no pasaban al público general, ni siquiera nosotros los amantes de lo paranormal. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser esto posible? Y de ahí, pues en el encierro surgió la idea, no, yo ocupo hacer, si no puedo hacerlo con Grupo Hades, porque el enfoque era investigación de campo, voy a hacer una organización que se dedique en mi mente en llevar ese conocimiento que ya existía de científicos al público general. Mediante traducción de artículos, bueno, yo tengo un pequeño podcast, varias formas de difusión, y fundé la Sociedad de Estudios Parapsicológicos y Paranormales de Costa Rica, que tenía ese enfoque más académico. De paso ahí fui estudiando, llevé el curso de parapsicología de la Universidad de Edimburgo, estudié con Ubaldo Pino en la Universidad de Recoleta en Chile, y ahí seguí, posteriormente apliqué
y logré incorporarme a la Parapsychological Association, que es la entidad más grande que hay actualmente a nivel mundial de académicos e investigadores de parapsicología a nivel de laboratorio, pero estamos hablando de algo científico, ¿verdad? Sí. No de inventos, sino de nada así, de lo que uno ve en tele, de lo paranormal, no. Entonces, esto es comprobar las cosas de una forma medible, usando el método científico a nivel de laboratorio, o inclusive también haciendo ciertos tipos de investigaciones más sociológicas, más de comportamiento del fenómeno a nivel de la población, etc. Okay. Pero bueno, logré entrar ahí, me admitieron. Actualmente estoy llevando una maestría en parapsicología cultural en Curitiba, en Faculdad de Fajol, en Brasil, que es, bueno, me alcahuetearon porque es híbrida, pero como ya tengo un poco de trayectoria, entonces lo estoy llevando todo virtual. Remoto. Sí, porque en Brasil sí se acostumbra, digamos, la parapsicología ha tenido un auge más peso. Mucha gente dirá, pero es que Wikipedia dice que eso es una pseudociencia. O sea, no le hagan caso a Wikipedia. Sí. Wikipedia lo puede editar cualquiera prácticamente. Sí, no, pero hay toda una campaña, si no nos pongamos conspiranoicos, pero hay toda una campaña de que la gente y mucha comunidad escéptica, etcétera, no quiere que artículos académicos o que la misma parapsicología vuelva a ser reconocida como ciencia, porque sí fue una ciencia, sí fue impartida en más de 54 universidades a nivel mundial. Entonces, ahora inclusive hay otra universidad que desarrolló, que la volvió a integrar como carrera en Estados bajo Jeffrey Mishlove, si mal no recuerdo. Es uno de los coordinadores de esta carrera en Estados. En Brasil, como les digo, tiene mucho peso, y está la parte de parapsicología clínica, que es ese acompañamiento, que es lo que uno hace de rebote, como así empíricamente, es dar el acompañamiento a las familias que necesitan ayuda y necesitan entender qué les está pasando con los temas paranormales, y que no siempre son paranormales, pero si no se comprende cómo se comporta el fenómeno o las posibilidades y solo piensan que puede ser una entidad, un fantasma o un demonio, entonces es muy difícil poder ayudarles, y se termina utilizando, y vaya eche agua bendita y vaya a rezar. Entonces hay mucho más allá. Okay. Entonces es como un resumen. Sí, no, súper bien. Para que veamos que el currículum de ICE es grandísimo, muy bueno, creo yo. Hay varios puntos interesantes que yo quiero recalcar, que vos mencionaste. Bueno, lo de Grupo Hades, que es un grupo que creo que empezó en el 2010, por ahí estamos hablando. Correcto. Que tiene un enfoque más desde la parapsicología. Sí, es un enfoque científico y objetivo, y ellos sí toman conceptos parapsicológicos para el estudio de los casos. Sí, porque nosotros acá igual lo hemos mencionado, ¿verdad? Bueno, Costa Rica es bien chiquitito, y a veces la gente no sabe que aquí también hay equipos de investigación y que muchos tienen enfoques diferentes, ¿verdad? Correcto. Que eso también es importante, ¿verdad? Y me llama mucho la atención con la parte de Grupo Hades. Ahí, desde que vos entraste, vos ibas ya, digamos, como con algún tipo de enfoque científico del todo, fuiste como adaptándolo más ahí, o cómo funcionó en esa época con los casos tal vez que fueron trabajando o que fueron descubriendo. Sí, mi enfoque también era objetivo, por ser de la salud, también científico, y cuando uno se comienza a enfrentar a fenómenos que de verdad no puede comprender, se le tambalea la ciencia, como dice uno. Sí. Pero cuando yo entré a Grupo Hades, primero que todo era el único grupo que existía en aquel momento. Me gustó mucho la forma en que ellos abordaban los casos, la forma en que nos preparaban también. Pues era algo muy colaborativo. Se investigaba un tema, entonces a vos te toca esto, a mí me toca esto, y así, y nos capacitábamos entre nosotros. Y sí, me gustó mucho trabajar con esa línea. Ahora, eso que decías de los enfoques es muy importante. Yo le tengo mucho respeto a todos los que quieren investigar el fenómeno, los grupos que hay acá. Hay grupos que son completamente que se enfocan en lo espiritual, y que son grupos de mediums, como el grupo de un amigo mío de Mau, que está bien, están investigando y buscando solucionar desde la parte
espiritual. Sí. Hay equipos que se van más que hacen ahí como combinaciones, como mezclas. Hay otros que son urbex nada más, que les gusta ir y ver qué captan, que no tienen como metodología. No digo que todos, pero o sea, en general urbex es por la adrenalina, ir y conocer y ver si capturé alguna cosa. Y habemos grupos que ya utilizamos ciertas pautas, metodologías más específicas y sobre todo la teoría de lo que ya se ha investigado desde hace más de 130 años y se toma en cuenta a la hora de analizar un caso. Entonces, no es que ninguno esté mal, es que hay que saber, digamos, dónde estoy parada, cómo quiero investigar y pues cómo le puedo ayudar a las personas, básicamente. Ok. Sí, yo menciono eso porque a mí siempre me llamó la atención, porque yo antes de descubrir que existía la parapsicología, ¿verdad? Uno se daba cuenta de muchos grupos o investigadores o personas en general que trataban esto como solo de la parte espiritual, ¿verdad? Y lo que estaba diciendo Walding, ¿verdad? Que le meten a uno, ¿verdad? Que esos son fantasmas, son demonios, son espíritus, son etcétera, etcétera, etcétera. Eso es porque jalaste algo, eso es porque hay algo que está en la casa y no necesariamente, ¿verdad? Que ahí es donde entra eso que la parapsicología y los fenómenos que se pueden generar, ¿verdad? A través de uno mismo. Correcto. Entonces, exacto. Así es como tal cual, ¿verdad? Okay. Que de hecho, ahorita que dice usted eso, con la explicación de lo que se supone, ¿verdad? O lo que se dice de los poltergeists, que la mayoría de poltergeists se da en casas donde hay adolescentes, ¿verdad? Y que esos adolescentes están en una transición y que se despierta como esta parte, no sé cómo llamarlo, si parapsicológica o subconsciente. Sí, esto con subconsciente que hace que las cosas se muevan, que se caigan cosas y demás. Y que se dice que estos son los poltergeists en realidad. Correcto, ahorita entramos como cuando llevemos la estructura de los fenómenos, porque si bien cuesta mucho encasillar absolutamente todo, sí la clasificación y la estructura del tipo de fenómeno es necesaria para poder llegar a un mejor entendimiento. Entonces, no sé si comentamos un poquito del libro para... Sí, de hecho, ahí no sé si puedes mostrarlo. Sí, nada más para cerrar el tema del inicio, cuando decidí lo de fundar la sociedad, yo dije, ocupo bibliografía para que las personas que quieran formar parte y todo, que todos estemos en la misma página, tener una base. Y sorpresa, en español no había nada que me convenciera. En realidad casi todo es muy, muy abstracto, muy subjetivo. Y entonces yo dije, no, lo que voy a hacer es voy a escribir un libro. Claro, actualmente estoy trabajando en el segundo, que es mucho más profundo y más hacia la parapsicología y los estudios de la expansión de la conciencia. Pero bueno, quise hacer este libro que se llama Diagnóstico Paranormal. Para alguien que le gustan los temas, que no se quiera asustar, porque lo principal, y a diferencia de muchas otras personas, lo que buscamos es quitar el miedo de la gente, es lo primero. Entonces, en este libro se habla de los tipos de fenómeno, muchas experiencias personales, de esas que les comentaba que me fueron atrayendo hacia estos temas, inclusive análisis de casos de la gente que participó en una investigación que hice para el libro, de cómo se comportaba el fenómeno aquí en el país. Y también viene, si les interesa todo el asunto de la investigación, viene un poquito sobre metodología, sobre equipos y recomendaciones que doy, clasificación de psicofonías, cosillas, como es bastante introductorio, es fácil de leer, no da miedo, si les digo, pero es como la base, como les digo, vamos a parapsicología o investigación paranormal 101. 101, entonces le hace el libro. ¿Por qué? Porque aunque muchos conceptos aquí están de una forma muy simple, sobre todo los parapsicológicos, la gente que lo ha leído pues me ha dado un buen feedback de que les aclaró mucho todo esto. Entonces, pues todavía está disponible, tengo algunas copias, si lo quieren, entonces los pueden escribir ahí a las redes sociales. Ahí les dejamos el contacto. A mí, bueno, aparte de esto, me llama la atención, ¿verdad? El titulito que viene ahí, que dice del relato cotidiano a la investigación del fenómeno paranormal en Costa Rica. Correcto. Entonces, creo que resume muy bien lo que se van a encontrar en el libro. Exacto, porque la investigación fue una muestra, creo que fueron como 150 personas. Yo quería saber cuáles eran los fenómenos más frecuentes aquí en el país, pues es una muestra pequeña, pero para tener una idea. Entonces, muchos de los relatos de todas estas personas que participaron también los analizo
en el libro, de qué puede ser. Inclusive, bueno, para contarles un spoiler, ¿no? Yo tengo un amigo de Guanacaste y siempre antes para fin de año nos íbamos a quedar allá. Él tiene una finca con unas cabañitas, pasa un río, entonces yo siempre vacilo y les digo que es que yo escuché La Llorona. Entonces, ¿qué pasó? Pues hubo una serie de eventos, para no hacer una historia muy larga, y se rompió una rama de un árbol, cayó encima de la cabaña donde estábamos nosotros, empezó el novio que tenía en ese momento, dice, mira, se asomaron los otros amigos, luego salió, no vio a nadie, nos despertó, eran como a las 3 de la mañana, y bueno, vino a dormir, y empezamos a oír una mujer llorando, que venía así por el bosque, por el río, los gritos, y nosotros, o sea, jamás iba a decir que sí es La Llorona, ¿verdad? Pero sí. Nos pareció todo como muy extraño, nos dio como miedillo, como muy bizarro, y el día siguiente nos dice este amigo, el dueño, ya le contamos todo el incidente, y nos dice, sí, es que aquí siempre pasa La Llorona, ¿verdad? Típico de las leyendas de Guanacaste. Sí. Entonces, una experiencia como esa, ok, ahí te la pongo, ¿qué pudo haber sido lo que yo vi? O sea, alguien llorando, o de verdad una manifestación de una leyenda tan tradicional en toda Latinoamérica, o nos lo imaginamos. Entonces, pues así es como va. Va un poquito de siempre análisis. queda la duda si fue algo físico realmente o si fue realmente algo paranormal, ¿verdad? Con este tipo de fenómenos que a final de cuentas no se están viendo directamente, pero que indirectamente, como todos estos efectos que lleva a la parte paranormal, usted los está sintiendo en su cuerpo, ¿verdad? Exacto, y es lo que lleva al estudio de la experiencia, de la parte fenomenológica, de algo que se pueden reír tal vez de pensar en La Llorona. Créanme que en este libro, en esa investigación, venían testimonios de personas que hablaban de, digamos, de encuentros con seres como tipo la cegua o cosas así, de duendes, de duendes. Yo no pensaba hablar de los duendes, yo era así como súper, como les decía, yo siempre he sido muy escéptica. Sí. Y yo decía, no puedo creer que tenga que hablar de duendes en el libro, pero bueno, eso se mantiene dentro del folclore, pero la experiencia de la persona, y eso es algo que diferencia la parapsicología de todas las otras formas de investigación paranormal. Nos enfocamos en la persona, en la experiencia y en las posibles capacidades de la mente de esa persona o de quienes viven ahí. Ok, y tal vez, digamos, podrías darnos una pincelada de cómo se aborda tal vez alguno de estos fenómenos. Por ejemplo, ahora que estamos hablando es el ejemplo de La Llorona, ¿verdad? Que uno lo puede ver, ¿verdad? Como desde la parte del folclore y yo creo que eso está chido, ¿verdad? Tal vez ese tipo de leyendas y cositas son muy interesantes, ¿verdad? Como nosotros que siempre jodemos que tenemos aquí a la Zárate súper cerca, ¿verdad? Pero desde el punto de vista desde la parapsicología, ¿cómo abordarían un fenómeno de estos, ¿verdad? Que varias personas escucharon algo o vieron algo específicamente. Ahí el problema es que el fenómeno, digamos, en ese caso, en ese ejemplo, fue algo que se escuchó, ni siquiera fue que lo vimos, o sea, se escuchó el ruido y no sabemos el origen. Pudo haber sido una persona llorando que se cayó que andaba ahí por la finca y le pasó algo, ¿verdad? Uno no sabe. Entonces, cuando es algo así tan aislado, pues se lleva el registro nada más de... Cuesta mucho. Sí, cuesta mucho. Pero lo que vamos estudiando es la experiencia de las personas. Entonces, digamos que comienza a pasarte aquí todo el tiempo, que suena La Llorona ahí en el río. Entonces hay que analizar, ver cuándo pasa, o sea, buscar, siempre patrones les recomiendo la bitácora de los fenómenos. Ahora podemos hablar de eso. Quiénes estaban en la casa, cuándo sonó, a qué hora, el día, tu estado emocional, etcétera, para buscar patrones, pero sobre todo ya con otro tipo de experiencia, no tanto algo tan del folclore, ¿verdad? Sí, yo siento que hay muchas aristas también dentro de la investigación, ¿verdad? Que como lo dice usted, el estado emocional influye demasiado también. Correcto. También, bueno, una explicación lógica que siempre me han dado a mí compas que son sumamente escépticos en el tema paranormal es que el grito de La Llorona, hay pájaros, que nocturnos que hacen este tipo de sonidos. Claro. Todo eso supongo que se toma en cuenta también a la hora de realizar una investigación de este tipo, ¿verdad? Por supuesto. Ahora, digamos, esa fue una experiencia que siempre a mí me hace como gracia por sus características, ¿verdad? Algo así como tan popular, pero a nivel ya de casos, no, digamos, no es si estás escuchando algo en la casa,
Digamos, no es un pájaro. Sí, Se aborda diferente. Sí, claro. No, y si es recurrente también. Exacto. Este tipo de sonidos o manifestaciones incluso, ¿verdad? Exacto. No, y ahorita pasamos como a toda esa clasificación. Ok. Entonces, No, sí, es que, y también es que hay muchas cosas que uno puede pensar, especialmente cuando es en campo abierto, creo que es más difícil, ¿verdad? Sí. Que el viento, algún sonido, las ondas, sabemos, ¿verdad? Que el sonido se puede propagar a distancias. Alguien llorando, que le pasara larguísimas. cualquier cosa en una casa cercana ahí fuera de la finca y uno en las 3 que casi no hay ruido, pues que haya escuchado. Sí. Pero la idea es plantear esa semillita de, ok, solo porque escuché algo así que me asustó no quiere decir que sea paranormal. Sí. Entonces de eso se trata, es buscar las respuestas. Ok. Sí, de hecho. Bueno, con eso, yo creo que voy a contar una pequeña experiencia, porque sí, ahora que dice eso de la parte de llorar y demás, a mí me pasó una experiencia con 10 compas, cuando teníamos tal vez unos 16 años. Yo creo que lo habíamos contado por acá ya. Que de hecho eso es algo que todos a este momento recordamos, no hay ni uno solo que se le había olvidado. La verdad es que nosotros teníamos 2 compas que eran muy grandes, físicamente muy grandes, son menores que yo, pero siempre fueron muy altos y fornidos, ¿verdad? Sí, corpulentos. Entonces, nosotros teníamos la maña de irnos a un lugar a caminar. Siempre en la noche nos metíamos a un lotecito que habían como unos pinitos, era una lomita ahí bonita, entonces nos quedamos ahí. Cuando eso le digo que nosotros ni siquiera tomábamos, ninguno de mis compas consumía ninguna sustancia extraña ni nada más salíamos a caminar, ¿verdad? Normalmente. La verdad es que vamos saliendo de este lugar y empezamos a escuchar precisamente eso, como un quejido muy leve, como un pero muy cerca de nosotros. Lo raro era que nosotros iluminábamos con estos celulares que apenas tenían luces, de los de la linternita. Alumbrábamos. Yo me acuerdo que yo tenía un Motorola que no le prendía la linterna y había que hacerlo así como un foco y sostenerlo porque si no se apagaba la linterna, ¿verdad? Resulta que alumbrábamos y se quitaba el sonido. Quitábamos el foco y había un bulto que era el que estaba emitiendo ese sonido. Cuando estos 2 compas, ya los que eran más grandes, ya nosotros los vimos que ya estaban súper asustados, ¿verdad? Y hace uno de ellos, no, mae, ¿qué es esta? Y salimos corriendo todos. Esa vara nos persiguió tal vez unos 600 metros con ese llanto. Ahí es donde uno dice, ¿qué tanto puede ser un pajarito? ¿Qué tanto puede ser, no sé, un fenómeno normal del ambiente o lo que sea? A algo más paranormal. Como le digo, nosotros, bueno, yo no me considero ni investigador, nada más me gustan las historias y somos más que todo storytellers, por así decirlo. Sí. Pero son varas que a uno sí le generan ese ruido de querer saber qué es. Tras de eso es un lugar donde pasó esto. Las personas que sean de costa van a concordar conmigo. A ese lugar le dicen La Viña. Y en este lugar siempre todo el mundo cuenta, es que me pasó esto, estaba en el carro con la novia y estábamos en esto y llegaron, nos tocaron la ventana o nos movieron el carro o pasó esto, se escuchó risas, vimos una luz. Y son varas, digamos, que ya en el lugar son muy recurrentes también. Claro. Entonces, digamos, ahí es donde la investigación podría estar un poco más interesante, digo yo, ¿verdad? No, por supuesto, definitivamente. Y hay lugares que se las traen. Sí, ahora tal vez como aprovechándome que Walding está contando esa anécdota, vos estabas diciendo que con la parte de investigación tuviste algunas cositas ahí que te hicieron como dudar de la parte científica, o en algún momento tenés alguna ahí que puedas compartir. Cuando uno comienza a tener cierto tipo de experiencias donde descartas todo y te quedas sin la explicación, digamos, sí te genera ciertas dudas, y tal vez para responderte podemos ir entrando en la clasificación de la parapsicología. Porque hay 3 ramas principales que estudia la parapsicología. La primera es el estudio de la percepción extrasensorial. La segunda rama es la pecado-psicoquinesis. Y la tercera rama es la hipótesis de la supervivencia, la conciencia, la muerte física. Entonces, las primeras 2 ramas están probadas científicamente. La tercera, no. Entonces, vamos una por una. La percepción extrasensorial incluye todo lo que es telepatía, clarividencia, precognición, retrocognición, visión remota, psicometría, todo esto. La segunda rama es todo el fenómeno psicoquinesis, que se divide en 3: macro psicoquinesis,
es lo que vemos en las películas de que se mueven, vuelan objetos o se cae algo, no tan así, tan violento, pero es que se mueven cosas en su presentación más tradicional. La micropsicoquinesis es cuando uno puede alterar un sistema con la mente, digamos, puede ser un generador de números aleatorios o con algún sistema de computación, y que sea estadísticamente relevante el resultado. Entonces no lo vemos moverse, pero mi mente sí está influenciando el sistema y los datos que recopila estadísticamente son significativos. Ese es el micro PK. Y el bio PK, que es el tercero, es la interacción de la mente sobre organismos vivos, que ese es muy interesante también. Ese no lo conocía. El bio-PK, que dentro de este cae todo lo que es autocuración o diferentes tipos de sanación, la misma somatización o autolesión, o todo esto es involuntario, ¿verdad? Que quede claro. Sí. Y pues la influencia sobre plantas, animales, bacterias, etc. Entonces es un área muy bonita. A mí me encanta el bio-PK también, un área de estudio muy bonita. Y por último, pasando a la tercera rama, dentro de ellas se estudian lo que son popularmente los fantasmas, ¿verdad? Todo este tipo de fenómenos, de entidades fantasmas, la mediumnidad, la canalización, la posesión, la reencarnación, las experiencias cercanas a la muerte y las experiencias extracorpóreas. Entonces, para contestar tu pregunta, cuando estábamos, me viene a la cabeza un fenómeno que se llama osmogénesis, es como la aparición de un olor, ¿verdad? En un clímax de una psicofonía, en un lugar que estábamos, donde teníamos la hipótesis de que ahí una persona había trascendido, que la habían maltratado, era como un adulto mayor que lo habían descuidado y luego había fallecido. Se soltó el olor, era un olor fétido, un olor como una persona que no se ha bañado en 15 a 22 días y no lo ha cuidado. Okay. Entonces fue la única vez que nos pasó eso. Un compañero y yo lo percibimos, y te deja pensando. O sea, si fuera solo yo, uno puede decir, es que estoy oliendo algo, pero es subjetivo, puede ser mi mente, no sé. El que los dos lo percibiéramos fue una manifestación de olor. Entonces no tengo cómo explicárselas. Sí. Entonces son cosas, hay otras cosas más fuertes, pero son un poco personales, ya con respecto a cierto tipo de procesos de liberación y de limpias, por decirlo popularmente, de los cuales yo era muy escéptica, y tras situaciones muy fuertes y ya tras haber recurrido a todo lo que haría uno médicamente, objetivamente, se le dio la oportunidad a estos procesos y también hubo resultados positivos después de las limpias. Puede ser placebo, puede ser, no sabemos, pero si usted tiene un problema grave, y yo le voy a hacer esta limpia o vamos a ir a hacer esta oración y ese placebo es tan fuerte que va a hacer que se quite el problema, enhorabuena. Bienvenidos. Claro, entonces por ahí va la cosa. Ok. Sí, está interesante ese tema de los olores, ¿verdad? Porque bien se dice, ¿verdad? El tema de tanto olores buenos, ¿verdad? Cuando dicen que cuando es una olor a rosas positiva, el olor a flores, como olores fétidos. Y de dónde explicas ese tipo de cosas, obviando, digamos, cosas en el lugar, en la casa, ¿verdad? Que se haya revisado. Bien interesante. De hecho, a mí eso me parece mucho como hablando de esta parte de los olores. Digamos, si usted llega a una casa que está pulcra, limpia, que usted ve que las cañerías están bien, que no está en descuido ni en abandono, y empieza a oler este olorcito, ¿verdad? De como a cloaca, y usted visualmente al menos no ve que no hay nada que pueda estar ocasionando este olor, ya usted sabe que eso también no es algo muy normal. No es algo, exacto. Entonces no digo que todo, hay que descartar en ese momento, ese tipo, como se presentó en el momento justo y todo, pues no tengo explicación. Y puede que lo consideren tal vez algo muy sencillo, pero a nivel de lo que uno va investigando son cosas que normalmente no pasan. Ahora, antes de volver a la parte parapsicológica, dentro de la parte de investigación, en un 99% de los casos no pasa nada. O sea, son por factores naturales, ambientales,
por algo psicológico, histerias colectivas, o por inclusive ya parapsicológico, pero así paranormal es como 1% de los casos. Y este otro 99%, entonces podríamos decir qué porcentaje de cosas son realmente entonces o provocadas por la mente, no sé. Como un 10-15%. Okay. Y lo demás es ya sea natural, ambiental. Entornos. Sí, que también se confunde muchísimo. Cosas como, por ejemplo, desde digamos, el asunto de los campos electromagnéticos, no sé si se los han mencionado. Nosotros usamos un aparatito que se llama K2, que es para detectar campos electromagnéticos. Ahora, esa hipótesis que hay de que los fantasmas son electromagnéticos y me contestan con el K2 no tiene fundamento científico, porque no hay. ¿Qué es lo que pasa? Que todos los Ghost Hunters y todos los programas que amamos, porque a mí también me encantan, lo dicen, y porque ellos lo dicen todo el mundo lo cree, pero no hay una base científica. El K2 lo usamos para detectar cómo está la instalación y los campos en un lugar. ¿Por qué? Porque la exposición a campos muy altos puede, no en todos los casos, pero puede causar cierto tipo de afectación sobre el cerebro y provocar alucinaciones. Okay. La sensación esta de hay alguien detrás mío, siento que hay alguien que me está viendo. En fin, en el libro menciono unos casos de Persinger y Korn, que eran unos investigadores que sus investigaciones ya fueron de hace como los 80, 70, 80, ya han sido superadas por otro tipo de investigación, y muchas cosas que ellos decían pues no son han sido como desmentidas, pero en general tuvieron casos y para ejemplificar sirven muy bien. Por ejemplo, el caso de una muchacha que dormía en una cama de metal, tenía un reloj en la mesa de noche que estaba emitiendo campos electromagnéticos muy, muy altos. Entonces ella tenía todo el síndrome de... Un relojito. Un reloj, era un reloj. Entonces ella decía que la estaban asustando, que estaba viendo cosas. Pues cuando ellos llegaron a investigar, determinaron que ese reloj más la cama de metal, o sea, ella todas las noches, 8 o 9 horas dormida, amplificaba, y lo que estaba pasando eran teniendo alucinaciones. ¿Por qué? Porque el fenómeno se quitó cuando sacaron el reloj del cuarto. Como el caso de la casa en el que estaban pasando fenómenos sobrenaturales y se dieron cuenta que en realidad era que había un gas dentro del sótano que estaba afectando a toda la familia en ese... Eso, filtraciones de gas, lugares muy muy cerrados donde se da falta de oxígeno, y el cerebro, si no tiene oxígeno, da hipoxia y produce alucinaciones. Nos pasó en un caso, una casa que era súper alargada, era un terreno chiquitito y súper largo. La cocina estaba como al puro final, no tenía ventanas, no tenía nada, y ahí era donde todo el mundo lo asustaba. Hasta que un compañero le pareció ver como una muñeca levitando, y él dijo, no, esto no está pasando. Y entonces cambió con otro compañero, se empezó a sentir mal, le dolía la cabeza. El evento paranormal se quitó cuando se puso un respiradero de ventilación. Sí. Entonces también la acidez del agua en algunos lugares puede afectar fisiológicamente a las personas y causar cierto tipo de alucinaciones. Entonces el K2 detectamos cómo está la casa, o inclusive los campos en general. A veces se llega a un lugar cuando hay nacientes que pasan por debajo y los campos están locos. Ahora, no es que les va a pasar algo por que tenga el río que pasa ahí por debajo y esos campos que son naturales, pero puede haber una influencia en ciertas percepciones de las personas a causa de esto. Entonces, por eso es que usamos ese aparatito. Y puede ser algo reiterado, que su mente lo esté alucinando, por así decirlo, que sea reiterado y que la familia diga, sí, es que yo he visto a esta entidad que pasa de lado a lado en el pasillo, y que todos lleguen a la misma conclusión. Pues como que compartan el mismo tipo de alucinación, yo no lo he visto. Porque por lo general, por lo menos en los casos que yo he investigado, presentan algo. Siempre hay una persona que es la que está experimentando más el fenómeno. Por lo general, el papá o el jefe de familia es el que menos le pasan cosas. Es toda una cosa.
porque generalmente pasa más afuera o trabaja y si hay o el mismo escepticismo de que no me pueden ver débil también, ¿verdad? También, pero eso por ese lado de los cantos. Ahora, no sé si regresamos un poquito a las ramitas o tenían alguna pregunta. No. Yo creo que podemos seguir. Ok, entonces, como les decía, las primeras 2 ramas ya estaban probadas científicamente. Dentro de cada una de estas ramas, y por qué es importante la parapsicología en el estudio de lo paranormal o de la investigación paranormal, porque cada categoría tiene un fenómeno asociado. Entonces, desde la parapsicología, que quede claro, ¿verdad? Existe asociado a la percepción extrasensorial lo que llamamos popularmente el fenómeno residual. Lo van a oír en los programas así populares, que ahora se le está llamando memoria localizada. Entonces, una memoria localizada es como una huella energética, como algo que quedó grabado generalmente por algún trauma, por un evento emocional muy fuerte de alguna persona y dejó la energía en el lugar. Entonces, esa es la hipótesis. ¿Y qué es lo que pasa? Pongamos como por ejemplo, la monja del San Juan. Entonces, digamos que esa persona, esa monja, sí fue real, sí dejó esa marca por todo su trabajo ahí y se quedó. Pero no fue que se quedó el espíritu, se quedó como esa huella de esa energía. Entonces siempre se la ve pasando con el vasito de agua, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vamos nosotros 3 al San Juan y vos y yo percibimos, gracias a esa percepción que tenemos, esa energía. ¿Ok? Y vos no. Entonces, está muy ligado al desarrollo de la percepción extrasensorial de la persona el interpretar esa energía, esa memoria localizada. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el fenómeno residual? Que es un fenómeno que no te determina, no va a responder inteligentemente, no va a interactuar con el testigo. Si pasa caminando y siempre pasa caminando por el mismo lugar. Es como una grabación de una película antigua. Sí. Entonces, cuando vamos a un caso y determinamos que el fenómeno que hay ahí es una memoria localizada, entonces se les explica a las personas, se les quita el miedo, eso no le va a hacer nada, esto es así, así. Y créanme que cuando se les devuelve esa seguridad a la familia, se les explica lo que es, el fenómeno tiende a reducir. De vez en cuando lo podrá percibir, nada le va a hacer. O sea, no va a pasar nada, es algo natural que quedó ahí, su propia energía es positiva, lo que usted haga, esas energías poco a poco se van a ir tal vez como calmando. Pero entonces con eso nos quiere decir que nosotros podemos alimentar también con nuestra energía, poniéndole la atención suficiente ese fenómeno. No, eso es otra cosa. Okay. Eso es como ya el fenómeno como de tulpas. Pero no, dentro de la percepción es que hay gente que es más perceptiva que otras. Entonces, entre más esté yo desarrollando mi percepción extrasensorial, por eso hay gente, los psíquicos tienen el nivel muy alto, sí, entonces claro. Por eso pueden ver y sentir todo con más facilidad, pero todos tenemos la habilidad. Entonces, a lo que voy es que dentro de la parapsicología el fenómeno residual se asocia a la percepción extrasensorial. Ahora, pasemos para que me vayan siguiendo, entremos al poltergeist, al fenómeno psicoquinético, porque el poltergeist es parte de. Dentro del fenómeno psicoquinético, como les mencionaba, están esas 3 categorías, pero incluye lo que es movimiento de objetos, lo que es interacción sobre la tecnología, manipulación de la tecnología, y pues toda la parte, ya que ya les dije, el micro PK, la parte de alteración. El poltergeist entraría dentro de macro PK, creo. Sí, sí. Y la parte de bio PK, que eso pues también tal vez lo podemos dejar un poquito de lado hoy porque si no se nos hace larguísimo. Sí. Si no vamos a dar un curso aquí. Sí, pero entonces el poltergeist, sus siglas en inglés es RSPK o fenómeno psicoquinético espontáneo recurrente. Entonces, ¿qué es? Hay 2 tipos de poltergeist. Un 90% de los casos son causados por una persona que está viva.
y un 10%, que yo creo que eso es por una estadística que hay de un estudio de Luisa Rain, pero yo creo que es menos. Pero a mi criterio es menos, pero está así, 90-10. Un 10% existe lo que se llama poltergeist asociado a un lugar. Entonces, el poltergeist asociado a un lugar no tiene explicación todavía. Es lo que podríamos llamar alguna entidad. Es cuando algo logra mover un objeto o logra hacer algún tipo de manifestación o materialización o cualquier cosa, pero sin que ninguna persona lo esté provocando. Es decir, que dejemos una cámara, un lugar completamente solo y que se mueva algo. ¿Okay? Sí, como estos famosos videos que salían antes en bares que dejaban cámaras puestas y cámaras se movían, de seguridad, se caía todo. Ahora, el poltergeist asociado a un lugar o este poltergeist paranormal, que es el que todo el mundo cree que solo existe, ese poltergeist no va a tener la misma potencia que un poltergeist asociado a una persona. Requiere muchísima energía, mucho trabajo, mover alguna cosita, tirar una bolita o botar algo, y no es recurrente, o sea, no con la frecuencia que el que sí está ligado a las personas vivas. Entonces, un poltergeist asociado a un lugar, un día tiraron la puerta y ya. Luego a los días, mira, se cayó una tapita ahí de algo. Entonces, en cambio, el poltergeist, cuando es una persona, es en la mañana pasa algo, luego tiraron otra cosa, aparecieron unas monedas, hay materializaciones, hay aportes, en fin, todo un montón de fenómenos, y va como en oleadas. Entonces, el poltergeist tradicional está asociado a cambios emocionales muy fuertes, a trastornos hormonales. Por eso cuando hay adolescentes, cuando hay mujeres en la menopausia, incluso el embarazo también. En embarazo. ¿Estrés? Sí, todos. Entonces, pero el clásico poltergeist es este que les digo. ¿Por qué? Porque hay más perfiles. Hay más. Pero puede llegar a manifestarse este tipo de poltergeist asociados a un lugar cuando las personas llegan a vivir o a habitar ese lugar. Sí, porque está ahí. Lo que pasa es que se comporta un poco diferente. Y no se sabe qué lo provoca. No, puede ser algún tipo de entidad o así. Lo que pasa es que si bien popularmente hay muchos datos digamos, en el libro viene una clasificación menciona diferentes tipos de entidades, pero esto es a manera popular, ¿verdad? Lo que se sabe culturalmente o lo que se dice culturalmente. Pero en realidad nadie sabe que es un fantasma o una entidad, nadie sabe de qué está hecho, nadie sabe cómo logra mover objetos. Entonces decir que sí es muy irresponsable, porque no lo sabemos. Inclusive, ¿cómo es que sucede el poltergeist? Hay hipótesis de que es una descarga energética de la persona, como una olla de presión, que en vez, por ejemplo, yo cuando me estreso mucho me da migraña o me da gastritis. Entonces somatizamos las emociones. Entonces, la hipótesis es que de alguna forma el poltergeist es lo mismo, pero hacia afuera. Entonces, se tira esa energía y se mueven las cosas o causa todo ese tipo. Está interesante. Me llama mucho la atención porque es donde yo molesto mucho con estos maes, ¿verdad? Que nosotros decimos, aquí a veces nos pasan cositas cuando grabamos, ¿verdad? A mí, yo soy más escéptico, ¿verdad? Creo que, al menos que Walding, no sé, que Adrián creo que también. Y yo mucho lo he asociado a eso. De hecho, yo creo que vos nos comentaste una vez uno que subimos, ¿verdad? Como el cablecito o alguna cosa, no sé, que pasó acá, ¿verdad? Que estábamos grabando. Yo creo que sí. Que se ve como que el cable se hace así. Sí, creo que me parece que sí. Y han habido fenómenos que yo siempre he pensado que son eso. Yo creo que esto no sé si ya lo conté en cámaras, ¿verdad? Pero acá en el estudio, ¿verdad? Cuando yo estaba trabajando solo, completamente solo en la casa, han habido situaciones de estas. Y es como yo digo, algo estará pasando que genera el fenómeno, el poltergeist tal cual, pero no, a mí no me da susto por eso, porque yo trato de verlo como desde ese punto de vista, cuando ya conocí, ¿verdad?, un poco el término, de que tiene que haber algo que esté provocando el movimiento de las cosas. Bueno, no sé si vos ves acá de este lado, ¿verdad?, que yo tengo los instrumentos, ese tipo de situaciones que yo les conté a ellos una vez. Estaba trabajando completamente solo acá, cuando dos de los que están de aquel lado empezaron a hacerse así. ¿Ok? Y yo lo que tiendo a hacer es como los detengo y sigo lo mío, ¿verdad? A mí eso por lo general no me da susto,
pero me llama la atención lo que estás explicando ahora con más detalle, de que decís que se necesita bastante energía para poder generar ese tipo de cosas. ¿O habrá sido ese pico de, no sé, estrés que puede tener uno en algún momento? Digamos, cuando es un movimiento de objetos aislados no es un poltergeist, porque el poltergeist es cuando ya es recurrente. Es un fenómeno PK normal. Perfectamente pudiste ser vos. Y ya. Entonces, ¿qué pasa? O si a uno le comienzan a pasar cositas, no, puedo ser yo. ¿Cómo está mi estado emocional? Si yo estoy así, perfecto, no estoy estresada, bueno, analicemos qué puede ser. De hecho, hay una investigación dentro del micro PK, pero que es muy relevante y todos nos vamos a identificar con ella. La hizo John Kruth, el director ejecutivo del Instituto Rhine. La hizo hace poquito. Y les decía, el micro es cuando uno tiene influencia sobre sistemas que estadísticamente es relevante. Entonces, en esa investigación, están ustedes dos ahí con las compus. Y primero hay un sistema aquí corriendo entre las dos, una red, transfiriendo información. Entonces te pone a ver fotos de gatitos, de animalitos, todo súper relax, y mide cómo están ustedes y cómo está el sistema. Luego comienza a poner cosas fuertes que te perturban, sangrientas, te estresa, como sin que usted sepa de qué es el experimento. Y entonces sus emociones afectan la transmisión de los datos. Ahí es donde decís que se afecta la parte tecnológica, entonces también. Entonces, como él decía al final del estudio cuando lo presentó, si está muy estresado y está trabajando en el proyecto para mañana y todo, mejor pare y vaya y se toma un café. El famoso necesito la impresora, pero no está funcionando. Exactamente. No me ha fallado en 2 años, pero en este momento me está fallando porque estoy súper presionado. Exacto, por eso les digo que todos. Entonces, eso es PK, micro PK. Entonces, son cosas naturales, son cosas de nuestra mente, son cosas que se han estudiado ampliamente, que hay datos, hay papers, se los puedo pasar si quieren, pero hay una cosa así de papers, entonces no es algo que estoy inventando ni algo que salió este año, o sea, tiene años de ser estudiado, experimentos buscando evitar el sesgo también. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué cree usted que todos estos experimentos que se realizan con métodos científicos, supongo, ¿verdad?, no salen a la luz como sale un estudio científico sobre una rana, por ejemplo, así poniendo un ejemplo vago? Es que sí salen. Pero no se les da el auge que se les tiene que dar. Es lo que pasa. Las investigaciones están en los journals. Así como hay journal de medicina, journals de odontología, hay journal de parapsicología, está el de la Parapsychological Association, está la revista de Society for Scientific Exploration, está la de la SPR. Hay un montón. Claro, si ven... En inglés todo, ¿verdad? Sí. Ahora próximamente tenemos un proyecto con unos amigos de España que seguro va a salir una revista académica, que es un proyecto de ellos, pero yo estoy ahí medio de colada. Pero aquí también le damos la promoción. Yo creo que eso hace mucha falta en nuestro país, ¿verdad? Parte de lo que le comentaba a Bobby ahora es que cuando yo empecé y fundé la organización, yo no sabía que se iba a disparar tan grande en tan poco tiempo, pero mucho de la idea era traducción de artículos y ponerlos en la página y en el blog para que todos puedan leerlo. Hay una enciclopedia que se llama Psy Encyclopedia, donde está toda el registro de investigadores, parapsicólogos, todos los tipos de investigaciones, está gratis, pueden entrar. Cool. Pero ¿qué pasa? Que pone la gente alguien en Wikipedia y le sale la parapsicología pseudociencia y entonces tienen esa connotación negativa hacia esto. Y también muchos escépticos y muchos detractores ni siquiera se toman el tiempo de leer los artículos porque creen que no son relevantes. Sí, ahí es donde hablábamos también un poco la parte de que, ¿verdad?, hace falta un poco más de que la gente, porque divulgadores hay, creo, ¿verdad?, como vos, con tu podcast también, que la gente vea que no es solamente la parte de entretenimiento, que está muy bien, creo yo, ¿verdad? La parte de investigadores y canales y gente que hace este tipo de contenido, que es todo bien, a veces uno también lo consume por entretenimiento. Yo lo consumo, créeme, a mí me encanta. Pero también cuando alguien se sienta a conversar un poquito más seriamente sobre el tema, sobre análisis de algún caso particular y puede llegar a poner los pies sobre la tierra a uno y decirle como, ok, esto que sucedió no es paranormal, esto que sucedió se debe a
X situación, también es muy chido y es muy interesante. Sí, y es que hay todo un abordaje, digamos, de estos casos desde la parte parapsicológica y pues con todos los placebos que con todo respeto, porque también pueden funcionar no como placebos, sino según la creencia puede ser algo real. Todo esto que hablábamos de las limpias energéticas, de hacer oración, inclusive metiéndome un poquito en la parte religiosa, aunque no es mi fuerte, los exorcismos, los exorcismos de casas, sí. o sea, tiene un peso. Ahora, ya con eso es meterse en otro campo, pero igual, o sea, si se hace todo el estudio y la persona cree que está poseída, por ejemplo, cree que está poseída, se le hace todo el diagnóstico psiquiátrico, que no tenga ninguna patología, que no esté padeciendo de nada, sí. Pues se tendrá que autorizar, ya sea, de hecho hay toda una investigación de un amigo, creo, que tiene sobre esto y el placebo y los exorcismos y vieran qué sí, bueno. Qué interesante, ahora que mencionas eso, porque yo también he visto que también hay mucho religioso que está muy ligado a la parte de la parapsicología, ¿verdad? Hay mucha gente que incluso imparte cursos, ¿verdad? Yo estaba viendo un señor que ahorita no recuerdo el nombre, y el señor estaba en inglés, de hecho, justamente, y el mae daba un curso de parapsicología y era un señor, no sé, creo que no es el que vos mencionaste. ¿Cuál es el nombre del que mencionaste que era el Vaticano? No, Alex no da cursos. No, pero sí era un señor que yo me quedé viéndolo y yo digo, o sea, tenía un conocimiento muy grande, creo que era relacionado a la parte católica. Entonces me llama mucho la atención que también hay mucha relación entre los religiosos y la parapsicología, al menos de un grupo. Sí, digamos, sobre todo los sacerdotes jesuitas, y esto viene a raíz del padre Oscar González Quevedo, que fue el padre de la parapsicología en Latinoamérica. De hecho, nosotros lo hemos mencionado por acá a raíz de una persona que de hecho estuvo en el podcast Paranormal también, un señor de acá, que él dice que él se desarrolló en la parapsicología. Y que él daba unos cursos en Brasil, fue. Es que el padre Quevedo tiene el instituto, bueno, el padre ya falleció en 2019, pero tiene el Instituto Padre Quevedo, que es en Brasil. Y él era súper escéptico a pesar de ser sacerdote. Sí. Lo único, bueno, él hizo muchísimo, escribió muchos libros, muchos de los conceptos de él. O sea, yo tengo los libros porque es hermoso tener toda esa recopilación, pero ya muchos conceptos y cosas que él propuso están obsoletas. Inclusive, a pesar de que era contemporáneo con Joseph Rhine y con todos estos investigadores pioneros en la parapsicología, nunca hubo. Él fue como por su lado que lo investigó. Okay. Entonces, igual, él se dejó decir que los demonios no existían, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso la iglesia lo penalizó. No sé si fue González Quevedo que habló también, bueno, que instauraron la parapsicología como estudio en la parte de los sacerdotes, ¿verdad? No sé si fue por él, pero definitivamente tuvo mucho peso. Pero que realmente él lo hacía desde el punto de vista escéptico totalmente, de que usted tiene que ser parapsicólogo para comprobar de que lo que esta persona está diciendo es mentira, eso no puede existir. Exacto. Y de hecho es curioso, por una anécdota, pues es de familia lo de las cosas raras, y a mi mamá pequeñita también le pasaban cosas, y ella fue a confesarse, pero chiquita, así como de 13 años, fue allá a la iglesia de Lourdes, que era de jesuitas, no sé todavía, y le contó al padre lo que le estaba pasando, porque mami tiene muchas cosas de percepción y también tenía como experiencias ahí medio extrañas, y él le prestó un libro de Joseph Rhine para que se lo leyera. Entonces, como diciéndole, tranquila mamita, ¿verdad? Eso es de su mente. Entonces mami se leyó el libro de Rhine, que es el padre de la parapsicología en general. Sí, okay. Sí. Entretenido todos estos temas, ¿verdad? Porque al final de cuentas, bueno, de la Iglesia Católica también yo he escuchado de sacerdotes que dicen que ni siquiera los exorcismos pueden ser reales, ¿verdad? Sí, como que hay un escepticismo muy grande, como una negación, siento yo que es tal vez. No hay una apertura, tal vez por el miedo a que realmente pueda llegar a suceder algo así. E incluso hay sacerdotes que niegan el diablo, que el diablo existe, o la figura del mal que se representa, la niegan completamente también. Sí, es muy interesante, muy, muy curioso. Sí, claro. Sí. Ok, buenísimo. Volviendo un poco a la parte, digamos, a mí me gusta mucho toda la parte de ver cómo la mente, al menos desde la parapsicología, yo he visto que, por eso te pregunté ahora antes, que más o menos
qué porcentaje de los casos pueden ser algo provocado por uno mismo, Ujú. ¿verdad? Los fenómenos que creo que son, que están en la parte de percepción extrasensorial, ¿verdad? Que vos hablabas como la telepatía, la precognición, Ujú. este tipo de cosas, ¿cómo es el aborde, digamos, de esos fenómenos, o el estudio o la comprobación? Porque vos decís que sí están Ujú. estudiados y comprobados que se pueden dar. Correcto. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en la telepatía, ¿verdad? Que bueno, la telepatía es, al menos coloquialmente como yo la conozco, la capacidad de algún tipo de comunicación entre dos personas Ujú. a través de la mente, pero no me pasa cómo puedo llegar yo a través de pruebas, ¿verdad?, a comprobar que la telepatía es tal cual un fenómeno que puedo provocar yo a través de mi cerebro. Más especialmente, no sé si esto es un mito, si es cierto o no, ¿verdad?, que todo el mundo dice que nosotros no utilizamos nuestra capacidad del cerebro, ¿verdad?, en un porcentaje muy grande, etcétera. Aunque he visto lo contrario, que dicen que sí, ¿verdad? Sí, yo creo que sí la usamos, Sí. la capacidad. Entonces yo a veces pienso eso que vos decís, ¿verdad? O realmente lo utilizamos en una capacidad muy baja, digamos, al menos las personas, no sé cómo decirlo, estándar, normales, digamos, en promedio, y hay personas que tienen esas capacidades diferentes para poder llegar y tener algún tipo, o causar este tipo de fenómenos como una telepatía, por decirlo así. Entonces podríamos decir que es una persona que lleva ese porcentaje de utilización de su mente, o a un grado más arriba, a un porcentaje más alto, Ok. o no sé, siempre me ha llamado la atención todo ese tipo de cosas, por usar la telepatía como un ejemplo, ¿verdad? Ujú. Ok, vamos a echarlo en el saco de la percepción extrasensorial en general. En general, ok. Sí, porque de telepatía hay muchos experimentos, inclusive los del potencial transferido de Jacobo Gripper, que son muy interesantes y han sido replicados y todo. También los de Joseph Ryan, pero bueno, es como ya ir como hablando uno por uno de los experimentos. Pero actualmente, a ver, en el 2012, esto se llama la hipótesis neurobiológica de Friedman. Este doctor Friedman tenía la hipótesis de que el lóbulo frontal del cerebro tenía que ver con qué tan desarrollada o qué tanto puedo yo utilizar mi percepción extrasensorial. Entonces, en el 2012 él hizo un estudio con, creo que fueron 6 personas que tenían una lesión del lóbulo frontal versus un grupo de control, y notó que todos los que tenían esa lesión del lóbulo frontal, en las pruebas de percepción extrasensorial, que hay mucha forma de hacer las pruebas, salían con un porcentaje mayor. Entonces dijo, esto está interesante. El año pasado hizo un experimento nuevo induciendo lesiones reversibles a través de un sistema transcraniano que se está utilizando para otro tipo de terapias. Entonces él empezó a hacer en un grupo de control sano esas lesiones reversibles en el lóbulo versus el grupo de control, y sorpresa, los que tenían las lesiones en el lóbulo frontal, aunque reversibles porque las fueron inducidas, tenían un índice mayor de percepción. Entonces él concluyó, es el primer paso de todo este estudio que está haciendo, pero que efectivamente el lóbulo frontal actúa como filtro inhibidor de la percepción extrasensorial. Entonces uno diría, bueno, porque hay gente que a veces dice, es que me operaron del cerebro y de repente ya me volví medium, puedo ver cosas o puedo percibir. ¿Hay alguna prueba particular que hacían después de que les causaban esta lesión reversible como para... Sí, para sí, ellos, no recuerdo qué pruebas exactamente, pero te puedo pasar el artículo. Igual está disponible para todos, no es como que está abierto. Entonces, no recuerdo cuál prueba en particular, pero el porcentaje de éxito en la prueba fue superior a los de la lesión. Entonces ya de una manera controlada pudo probarlo. Entonces ahora lo que le queda en la siguiente fase de investigación es seguir con esto para ver qué tanto de verdad está... ¿Y de cuánto fue la muestra que se utilizó? No me acuerdo Pero ahorita. Sí fue algo amplio, digamos, no fue un grupo reducido. No me acuerdo, pero sí fue, digamos, para el tipo de estudio, sí tenía una relevancia. Esto lo hizo a través de la Fundación Vial, que son los que financian mucho este tipo de investigaciones. Es una fundación brasileña. Pero se los paso, si quieren se los dejamos ahí en la descripción, para que le echen una ojeadita,
porque es muy interesante. Entonces, ¿qué puede pensar uno? Ok, si es un filtro, ¿por qué es un filtro? ¿Será que nos está protegiendo? ¿Qué pasa si pudiéramos usar la mente? Abierto. Sí, ¿qué pasa si todo el mundo pudiera usar este tipo de habilidades? No creo que todo el mundo las use para bien también. Sí, claro. Entonces, pues lo deja uno cuestionando. E incluso ahora que vos estabas metiendo esto dentro de, lo mencionaste como general dentro de la percepción extrasensorial, incluso para cosas como la clarividencia o precognición también, digamos, me es difícil porque tal vez no conozco los términos o las pruebas que se pueden hacer, cómo puedo llegar a medirlo, porque yo me ponía molestando, ¿verdad? Y a pensar en, no sé, como los mutantes, los hombres X o Spider-Man, o, ¿verdad? Que tienen ese pequeño sentido de el sentido arácnido. El sentido es excelente ejemplo. Ajá, exacto, o cosas así, ¿verdad? O bueno, el profesor Charles ya es mucho más avanzado, pero digamos, el Spider-Man, que es un ejemplo muy sencillo y pequeño de que tengo como una pequeña precognición de hay alguien atrás mío, hay algo... Por decir ahí, algo. Perdón por atravesarle el caballo dale. Con ese ejemplo que está dando ahorita. Yo siento, y lo hemos hablado muchas veces también, yo siento que todos los seres humanos, tenemos esa capacidad de intuición que le llamamos, ¿verdad? Que tal vez algunas personas la ignoren, pero habemos otros que tratamos de hacerle más caso a nuestra intuición en ese momento también. Entonces siento que por ahí puede ir el tema también, que no es tal vez que la gente no tenga esa capacidad, sino que tal vez esté como más sesgada, se podría decir, a que esto no es algo normal dentro de la normalidad que conocemos, sino que es algo extra normal. Entonces no le hago caso a esto, entonces se me va reduciendo esa capacidad de hacerle caso a mi intuición, a la parte más, ¿cómo podría llamarlo? Más espiritual, por así decirlo, digamos, tal vez para no ponerlo en una parte de un plano físico, sino como algo más espiritual que todos tenemos, que es esta parte de la intuición también. Sí, yo lo veo no tanto como intuición, pero sino como la percepción, como la percepción extrasensorial más bien. Creo que van ligadas, pero sí, y para aclararte esa duda, por ejemplo, que eres como un ejemplo más concreto, entonces están los estudios de presentimiento que se le llaman, los estudios de precognición. Volvamos al ejemplo de las imágenes. Te ponemos un montón de sensores para ver cómo estás fisiológicamente, cómo está el ritmo cardíaco, las respuestas, inclusive el de Mills, que se me acaba de... El de Mills, que son unos sensores que se ponen en la piel para medición. Entonces, se te va dando una estimulación con imágenes, cosas bonitas. Entonces, generalmente, o en muchos de esos estudios, su cuerpo reacciona antes de la imagen negativa que viene. Entonces se va midiendo y se van sacando los datos. Eso es un ejemplo muy básico. Sí, pero se me hubiera ocurrido. Pero sí hay muchos, digamos, hay muchos de ese tipo. Bueno, los de Jacobo, no sé si los han visto. Claro. El potencial transferido y el potencial evocado. Qué lástima que la investigación no salió más después de, bueno, obviamente por lo que pasó con Jacobo y demás, pero lo que tengo entendido hay personas que han continuado con este tipo de investigaciones, ¿verdad? Mi amigo Ramsés de León, Ramsés, por si nos ves, él acaba de hacer una replicación de potencial transferido, tuvo resultados variados, por ahí está el piloto de ellos. Pero sí hay gente buscando replicar, algunos con resultados más positivos que otros, entonces se sigue investigando. Sí. No, y perdón ahí que te interrumpa, yo pregunto mucho, sorry. No, de eso se trata. Porque como nosotros, bueno, al menos creo que el público en general que nos sigue le encanta mucho la parte paranormal, y la cantidad de historias que nos envían y la cantidad de comentarios que nos ponen está muy enfocado en la parte paranormal. Por ahí debe haber mucha gente también que debe estar diciendo, ok, entonces X cosa que me pasó pudo haber sido esto. Entonces es como para ir armando, ¿verdad? Un poquito, tal vez ese rompecabezas de qué puede haber sucedido. Fue el ambiente, fui yo, fue el entorno, X cosa de X historia que me pasó. Claro. Así es como lo estoy tratando de pensar. Mucha gente leyó el libro y me decía eso. Ahora sí, ya entendí qué fue lo que me pasó. Entonces no es que yo tenga todas las respuestas ni que sea absoluto lo que dice el libro, pero de lo que se ha investigado es como un resumen y te ayuda. O sea, te ayuda a entender si estás teniendo algo que vos estás provocando, te ayuda a sobrellevarlo y a quitar el miedo. ¿Por qué? Porque recordemos que dentro de toda esta parte de investigación
Yo, por más que me encante y tal vez a uno que otro lugar ahí de fuerte me he ido a meter solo por curiosear, sí. Mi enfoque son las familias, o sea, de lidiar con la parte de investigación y acompañamiento para buscar esta solución. Entonces ocupamos quitarles el miedo. Pero bueno, pasemos a la tercera rama, ya ahora que mencionas esto, donde caen los fantasmas, las apariciones de las entidades, todo este tema que nos lleva tanto, que esto no está comprobado, todos son puras hipótesis. Dentro de... Dejemos de lado ciertas cositas tal vez para otro momento, las otras reencarnación, experiencias cercanas a la muerte, son temas interesantísimos, pero súper amplios. Sí. Entonces, dentro de esto, el problema que tenemos con este tipo de fenómenos, ya sea fantasma, aparición, entidad, como le quieran llamar, es la espontaneidad del fenómeno. Entonces, muchas veces si es un evento aislado o me mandan fotos o me cuentan testimonios, pues yo no les puedo decir, puedo escucharlos, puedo darles tal vez mi opinión, pero de ahí es donde caemos en el estudio de la fenomenología, de lo que hablábamos ahora, digamos, de la aparición o del análisis de muchos casos similares y de las características que tiene cada fenómeno para buscar algo un poco más concreto y tratar de entenderlo, de cómo se manifiesta. Entonces, dentro de las apariciones tenemos las que son supuestamente causadas por una entidad, un fantasma o alguien que falleció, pero también están las apariciones de crisis, que son las causadas por personas vivas. No sé si han escuchado de esas. He escuchado el término, pero no sé si lo tengo correcto. Ok, una aparición de crisis se da por una persona que aún está viva y que necesita, digamos, se logra proyectar frente a alguien. Un tipo de bilocación. Ajá, algo así, pero no es bilocación, porque bilocación es estar físicamente en dos lugares. Sí, es como la parte de proyección astral, más bien. Sí, pero entonces, por ejemplo, hay un caso que siempre cuento, el de la señora que se estrelló se fue como en un guindo, iba con el bebé, quedó inconsciente y ella se le apareció al esposo, que estaba así en la casa. Y entonces él, donde la ve y todo, pues nada más la vio, se asustó, la empezó a llamar y la fueron a buscar y ambos sobrevivieron, pero ella estaba inconsciente. Entonces se llaman apariciones de crisis. Entonces no todas las apariciones son de muertos. Supongo que también es como estos casos en los que personas dicen, es que yo vi a esta persona y resulta que esa persona tiene 1 año de estar en coma. Entonces, sí, yo he visto varios casos de este tipo. Así. Exacto, entonces se les llama aparición de crisis porque tiende a pasar cuando la vida de esa persona está en riesgo o está en el límite, y es como el último recurso que utiliza para que le ayuden. Pero sí hay bastantes casos de este tipo. Está todo, bueno, las apariciones de seres de familiares, hay unas que se dan en periodos cortos después de que la persona ha muerto, en menos de 12 horas, y tienden a verlo, y esto es muy interesante porque dicen que tienden a ver a la persona más joven, radiante, más bonito, y esto va muy de la mano con la percepción que uno que yo tengo de mí misma. Entonces es súper interesante, bueno, que se comparte esa fenomenología, esos datos en muchos de los casos. De hecho, yo compartí por acá una historia de algo parecido a eso, ¿verdad? De una persona que tenía 1 semana de haber fallecido por su propia mano, y me lo topé de frente, me habló y se desvaneció. Simplemente no iba a donde yo estaba, digamos. Nada más fue como ese lapso de tiempo en que yo lo vi venir. Me habló, me saludó, yo lo saludé, bajé la mirada, volví a ver y ya no estaba. No, y yo tengo otro amigo también que habló con la mamá de un ex compañero que tenía años de no ver, y se quedó y tuvo una conversación. Bueno, hasta luego, señora, todo. Y luego un día se topó al amigo y le dijo, mira, me topé a tu mamá la semana pasada. Y era así como, mi mamá se murió hace 2 años, ¿verdad? Entonces, este tipo de fenómeno es el que no tenemos cómo explicar. Sí. Y más cuando son experiencias así como tan aisladas. Sí. Eso que no es algo que a todo mundo le vaya a pasar,
que yo realmente ni siquiera me explico por qué le pasa a uno ese tipo de experiencias, pero que son muy interesantes y estaría vacilón en algún momento tener una explicación del por qué sucede esto, ¿verdad? Sí. Yo siento que igual, el tener la percepción un poquito más abierta o más desarrollada. Hay días que yo ando y no, como les digo, no me considero psíquica ni porque no. No, pero hay días que uno ve más de lo que debería. Sí, pero todos tenemos esa capacidad y hay días que vamos a andar más sensibles, así como hay días que andamos cerrados y ni lo que nos dicen así de frente. O sea, que está uno muy bloqueado, tal vez por estrés o por otras cosas. Entonces, es diferente. No pasa. Hay días o semanas que yo ando entre sueños, entre cosas que me pasan y todo. Yo digo, no sabe, a ver, bajémosle porque sí. Y qué interesante. ¿Cómo hará uno para autolesionarse reversiblemente el óvulo? Es mentira. No, es una estimulación. Es más, pero, dejé el celular allá. No te iba a buscar el nombre específico de. El otro día. Direct Magnetic. Se me fue el nombre. El nombre del aparato que usan para hacer las lesiones. Pero es algo. Si no, luego ahí en el artículo viene bien especificado. Buenísimo, sí, me lo puedes pasar. Este tema de las apariciones creo que es bastante interesante. Ahí también no sé si cabe dentro de la parte de investigación lo que son apariciones, tal vez las famosas provocadas por mediums, por ejemplo, como ectoplasma o este tipo de cosas. ¿Eso también cabe en este tercer grupo? Sí, todos los fenómenos asociados a la mediumnidad, ya sea pues ectoplasma, lo que eran materializaciones y aportes, está más relacionado con el PK ahora, pero porque lo produce una persona viva, ¿verdad? En cuanto a categorización, pero sí. ¿En bio-PK? No, en macro. En macro. Sí, porque es supuesto, bueno, no hablé de las materializaciones, que son tantos temas, pero sí, el PK, los aportes, el aporte es que aparezca algo, como una moneda, un botón, una llave, de la nada, se materializa, aparece. Entonces, un aporte yo lo puedo agarrar, podemos ver la moneda y no siempre se va. O sea, puedo que me la guardo y ya me quedé con la moneda. Qué interesante. Cuando la moneda yo la manipulé, la tuve o el objeto y de repente ya no está, se asportó. O sea, se fue. Entonces, eso entra dentro de psicoquinesis en macro. Yo tenía entendido que era solo movimiento, no materialización. No, hombre, no. Y la materialización propiamente, que es lo que decís el ectoplasma, es cuando aparece o se materializa algo y se desmaterializa sin que vos lo puedas manipular. Entonces, de hecho, existen personas, perdón que te interrumpa, existen personas comprobado que realmente pueden manipular este ectoplasma en algún momento. Que yo sepa, no. No. El ectoplasma, y a mi criterio, fue algo parte del fraude del espiritismo en finales de los 800. En el auge entre 1890 y 1910-20. Sí. Pero el asunto del ectoplasma, pero el asunto de las materializaciones de objetos está asociado al PK. Y eso sí, digamos nosotros con Grupo Hades, ahí en la página de YouTube de ellos, creo que está el video de una materialización de un caso. Es una cosita pequeñita, o sea, se ve como una telita que está en un lugar, digamos que ahí en la puerta aparezca como una telita así, se materializa, o sea, se ve en el paneo de la cámara donde está la cosita, como si fuera la manga de alguien. Esto fue una investigación. Sí, en una investigación. Y luego el compañero entra era como un baño, entra, da la vuelta y no había nada. Inclusive hay una parte ahí donde se ve como que se va haciendo pequeñito. Entonces no sabemos qué es eso, es una materialización de algo, y lo captamos. Y esto se puede dar con situaciones biológicas, digámoslo así, como la sangre, por ejemplo. Sí, a eso iba hace un rato. Pueden haber materialización de sangre, materialización de agua. De hecho, hay diferentes cuadros de poltergeist de los que mencionaba, que hay muchas categorías. Por ejemplo, el poltergeist asociado al duelo. Es un poltergeist donde el fenómeno se va a dar casi que en ese periodo del primer año, después de que la persona muere y está la persona viuda o el ser querido, entonces, que está provocando el fenómeno.
se asocia a manifestaciones de agua y a objetos que se rompen. Okay. Entonces, ¿cómo saben esto? ¿Por qué? Porque fueron más de 1000 casos que se investigaron para sacar estos patrones. Entonces, de eso también hay un artículo, y de eso voy a hablar en el Congreso, que luego les cuento. Sí. Sí. Ahí al final, o soltarlo de una vez del Congreso, no, o al final. Al final. De hecho, lo preguntaba precisamente por una experiencia de una persona, un familiar, que pasaron un montón de cosas en torno a brujería, ¿verdad? Y después de que una persona fallece, se encuentran 3 gotas de sangre en medio de un cristal. Como una muestra, por así decirlo, pero era como un cristal, como una mesa que se pone un cristal encima de otro y ahí queda como asegurada, pero en medio de esos cristales estaban 3 gotas de sangre que incluso se pudieron llegar a analizar esas gotas de sangre también. Eso puede ser parte de un poltergeist de este tipo, ¿verdad? Sí. Podría ser. Yo lo pensaba... no es tan frecuente. Sí. Pero igual que el fuego, ¿verdad? Las manifestaciones de fuego, la pirogénesis, está ligada al poltergeist. Y yo lo pensaba también porque nosotros hemos hablado, digamos, un poquito acá de brujería, la gente que dice, digamos, los famosos entierros, ¿verdad? Que cómo aparecen en una casa, en una pared, en el piso de una casa que no se ha abierto en años, ¿verdad? ¿Cómo va a estar ahí? ¿Podría categorizarse eso dentro de ese grupo o es completamente algo diferente? Pues mira, viéndolo como objetivamente, si algo apareció dentro de una pared y que no hay forma que lo hayan llevado ahí, pues de alguna forma se tuvo que materializar. Lo que yo creo es que si bien sí han habido ciertos casos de brujería o cosas así que uno le llaman mucho la atención, la gran mayoría de las personas no puede hacer esto de manera voluntaria. Entonces, dejarlo ahí, ¿verdad? O sea, no habría que ver cada caso individualmente. Actualmente hay 3 casos que están siendo investigados por la Asociación de Parapsicología, que les mencioné al inicio, de personas que pueden controlar la psicoquinesis. Entonces están siendo ampliamente investigados, quitando los sesgos, poniendo aquí una cosita para que la manipulen, midiendo la temperatura, el viento, la presión, todo, quitando cualquier cosa que pueda estar moviéndolo artificialmente. Entonces son pocas las personas, pero sí ahí van saliendo uno que otro que tiene ese pero don dentro de la tal vez teoría que hay hasta ahora podría ser posible. Podría ser posible. Se podría decir, pero falta investigarlo. Sí, es que si existe la materialización de algún objeto y el aporte de algún objeto, pues puede ser de cualquier objeto. Claro. En una investigación, en el caso de uno de los casos icónicos de Grupo Hades, el de San Ramón de la Juela, también eso lo pueden buscar ahí en la página de ellos. Voy a buscarlo. Ese caso yo no fui, pero me lo sé de memoria. Hubo una materialización de un llavín. De un llavín. Claro, ese caso sí era paranormal, así 100% casa de sustos. Igual se materializó y lo tiraron, que si le hubiera dado a alguien en la cabeza, lo manda al hospital. Pero y ese llavín cayó, lo tiraron. Sí. Sí, dentro de un cuadro. Es como que aquí de repente. Como que caiga algo como aquí de repente algo pegue en el techo y rebote. Como lo que yo les había contado, la historia que les había contado, creo que fue en el episodio anterior que la conté de un familiar, un compita por ahí, que se metió a bailar encima de una tumba y llegando a la casa de él empezaron a tirarle naranjas. Yo vi las naranjas donde estaban volando, le golpeaban a él y al otro día fuimos a las 6 de la mañana, no le miento, 6 de la mañana estábamos ahí y no había nada en el suelo, ni una sola. Y digamos, los árboles tampoco era que había temporada de naranjas como para que tuvieran ese montón para que la gente agarrara y le tiraran a él. Supongo que es como este tipo de cosas. Sí, digamos, ese caso, bueno, lo ideal sería que con los compañeros claro. te lo cuenten en lujo de detalle. Sí, pero en ese caso sí hubo como de todo. Qué interesante, no, ya lo noté para buscarlo y ahí si no luego los podemos invitar. Pero qué increíble porque hablas de un llavín de puerta, o sea, sí, un llavín de esos pesados. Claro, de hierro, Sí, de los grandotes. Sí. Entonces, pregunto porque, a ver, yo no sabía ese caso, digamos, pero pregunto por el tema, digamos, de la materialización de brujería, que tenemos también muchos casos que nos han enviado. Entonces uno llega y dice, ¿cómo es posible que digamos, en este caso uno piensa en la persona, en el brujo, el que sea que esté haciendo lo que esté haciendo, que tengan la capacidad de aparecer algo en un lugar donde no es posible? Es que yo siento que con la brujería no va tanto en la persona,
porque digamos, hay temas inexplicables en brujería que para nosotros que tal vez no practicamos eso en este momento, vayamos a saber cómo es que sucede esto, pero siempre se habla, ¿verdad?, de que estas personas tienen entidades de su lado, ¿verdad? Es como los famosos muertos de los santeros que están en su enganga, y estos son los que hacen que pasen cosas o llegar a poner este tipo de cosas dentro de una pared de una forma que suena hasta risible, ridícula y demás. Que yo le puedo decir, más es que aquí hay un trabajo de brujería, y usted llega y desarma su pared que tiene, no sé, 20 centímetros de grosor, y esa pared tiene 30, 40 años de existir, y llega y se encuentra realmente eso ahí. Yo siento que no hay una explicación tal vez como más física o corpórea, por así decirlo, de cómo llegó eso a ese lugar. Correcto, ¿no? Y es que para muchas cosas no tenemos explicación. Sí. Hace poco hablaba con un profesor mío de toda la parte de curación espiritual también, o sea, a través de ciertos rituales, de ciertas cosas, de las curas psíquicas de los espíritas, de la misma forma que la brujería, dentro de una connotación negativa, puede llegar a hacer ese tipo de cosas o hacer un daño, también está el otro lado, donde muchas personas dicen utilizar entidades o espíritus también para ayudar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hasta aquí llegó por ahorita la ciencia, y de aquí todo lo que viene es analizar y estudiar los casos para ir creando esa base de datos, y ver cómo se llega a explicar, porque ahorita, si bien hay ciertas cosas, las que ya hablamos, que sí se han comprobado, no tenemos cómo determinar, inclusive con los mismos aportes. Se dice que está ligado porque el estudio de los casos y de la fenomenología lo muestra que está presente, pero yo no sé cómo se da el aporte, o sea, no sé cómo aparece y desaparece la moneda, o cómo se materializa algo y se desmaterializa. Entonces ahí todavía nos quedamos cortos, y más si la gente no quiere investigar. Sí. Entonces sí, que está como esta parte escéptica 100% de que como no es una ciencia, entonces yo no me voy a meter en ese campo, y que puedes llegar hasta ser ridiculizada la persona de ciencia por llegar a meterse en campos como estos, ¿verdad? Sí, y si ustedes se pusieran a ver la cantidad de, digamos, de académicos con doctorados, psiquiatras, médicos, todos que están dentro de la PA, dentro de esta asociación, haciendo investigación, cuestionándose entre sí, porque se tiran bien duro, cuestionándose entre sí las investigaciones, desde la ciencia, utilizando el método científico, y aún así pues salen los journals, y hay gente que dice, no, esto ni lo leo porque fijo, no, porque no puede ser verdad. Está como el tema de este señor, de Richard Gallagher, ¿verdad? Que él era 100% escéptico, hasta el punto de que lo llaman para un exorcismo de una persona que pertenecía a una secta, que era como la suma sacerdotisa, por así decirlo, de esta secta y demás, y ella quería como tratar de salir de eso, pero lo llaman a él y él dice yo voy a ir a hacer la evaluación psicológica o psiquiátrica, pero nada más es como por ver qué pasa. A este señor, el día antes de encontrarse con esta muchacha, sus gatos empiezan a hacer un despelote en la casa, a botar todo, a agarrarse entre ellos y todo. Entonces él opta por separarlos y demás. Y al otro día, cuando llega donde esta muchacha, le dice, ¿le gustó el regalo que le dejé anoche con sus gatos? Y él dice como, madre, yo esto no se lo he dicho a nadie, está raro, pero bueno. Y ya para tener como esa confirmación, ella le dice, llame a tal padre que fue el que lo contactó a usted. Él va a estar en la playa, vestido así, está orando en este momento, dígale que eso nada sirve. Él lo llama y realmente comprueba que realmente estaba en esta situación ese padre en ese momento. Y él habla de que para él fue un shock impresionante decir, es que yo he optado siempre por la parte médica, por la parte científica, a llegar a darme cuenta que realmente esto va a suceder o puede suceder en algún momento, ¿verdad? De toda esta parte paranormal, por así decirlo, ¿verdad? Y que incluso él habla de que se interesó tanto por estos temas que ahora él está 100% inmiscuido en temas de exorcismos y demás, porque es lo que realmente no encuentra una explicación de cómo pasa. Y siento que muchas personas, al saber que usted
siendo un hombre de ciencia, una mujer de ciencia, llega y se mete a investigar estos temas, puede generarle un shock muy grande, ¿verdad? Sí, a la gente pues cuesta. Por dicha, digamos, a mí, pues es muy poco lo que, o sea, como que me hayan hecho problemas, o sea, más bien mis pacientes siempre me preguntan, uy, Doc, la vi en YouTube. Les gusta porque también ya me conocen y el hecho de que me gusten estos temas no afecta mi desempeño profesional, ni mucho menos, ¿verdad? Pero una vez que tenés una experiencia, o varias, o desde pequeña, como en mi caso, una tras otra, vos querés explicaciones. Claro. Entonces, la mejor forma es investigar. Y como les decía, hace unos años yo era con un corte mucho más escéptico todavía. ¿Por qué cambió? Por las cosas que ha venido uno viviendo y que no tengo cómo explicar. Sí. Entonces, es por eso. Pero hasta que pueden ser escépticos y de repente cuando ven ven algo o inclusive cualquier tipo de fenómeno que les ocurra, les va a cambiar esa forma de pensar. Yo lo veo más bien desde ese punto de vista. Yo no entiendo, a ver, yo no estoy metido en la parte científica ni nada de esto, pero siento que más bien es hasta interesante el que una persona desde un punto de vista científico quisiera meterse a investigar ese tipo de fenómenos, ¿verdad? Porque es algo que podrías llegar a tener un resultado que podría cambiar completamente el paradigma de un montón de cosas si llegas a tener los resultados, ¿verdad?, de ciertas cosas, como ya se han hecho con los que nos has dicho, ¿verdad?, con la percepción extrasensorial y con la psicoquinesis, creo que nos dijiste, ¿verdad?, que ambos sí tienen resultados ya comprobados. Hay resultados comprobados. Entonces, de hecho, yo siento que eso es como usted, como lo que pasó con el boom del satanismo, ¿verdad?, con eso todo, que la gente, digamos, ahora se está dando más información de lo que realmente es la filosofía satánica, el satanismo, que en los 80 no fue así, sino que fue como es que usted es satanista, entonces usted es malísimo, usted ya hay que quemarlo en la hoguera, literalmente. Y ahora se está dando más la información a la gente de que no, el satanismo no es que nosotros adoramos a Satanás, el Baphomet es una simbología, la representación que se le da es una parte más filosófica que teológica, dependiendo de la corriente, obviamente. Sí. Eso iba a decir yo, si es teísta o ateísta. Sí, por eso, dependiendo de la corriente, pero que realmente llega a ser como esa apertura mucho después de lo que realmente tuvo que haberse dado también, porque yo le digo, yo leo los mandamientos satánicos, por así decirlo, ¿verdad?, las estructuras estas que tienen, y yo digo, es que son moralmente correctas y nada más, no es algo que diga es que usted tiene que adorar a Satanás y tiene que sacrificar niños y demás, sino que es algo que le dice a usted, sea buena persona, eso es todo. Yo creo que ahora la ventaja que hay es toda la parte de difusión que podemos ir haciendo, establecer esa confianza para que las personas también nos cuenten sus experiencias. Por ejemplo, antier tuve una llamada con un muchacho que estaba un poco preocupado porque ha tenido 2 experiencias con grises. Digamos, que también, si bien el enfoque pues principal siempre es lo paranormal y todo esto, pues tenemos también el departamento de ufología y escuchamos a las personas, y muchas veces hay muchas relaciones entre una y el otro, la delgada línea. Yo creo que se ha hecho una separación de lo paranormal con la ufología muy grande y realmente no. Sí, no es tan grande. No, para nada. Entonces, o sea, me agradó mucho, le expliqué algunas cositas porque también había por ahí un fenómeno, un poltergeist, pero sí me comentaba eso, que en 2 ocasiones y que no sabía qué significaba y que estaban un poco asustados. Claro. Entonces lo que hice que fue registrar la experiencia, los detalles, lo que me comentó. Con la experiencia, como les digo, es espontánea, lo vio, me lo describió y no puedo hacer nada. Pero lo que hacemos es eso. Y si le dije que llevara la bitácora. La bitácora, eso te iba a decir. Es súper importante para cualquier caso, ya sea de ufológico, paranormal, parapsicológico. Nos ayuda, es una pequeña bitácora de fenómenos anómalos. Sí, así les están pasando cosas, ¿verdad? Sí, hay que empezar la bitácora. Sí, ¿no? Y se puede llegar a ciertas conclusiones con lo que uno va obteniendo. Claro. Inclusive, de la parte ufológica,
el detectar tiempo perdido también, ¿sabe? Entonces ya si me pasó algo y no le di importancia, bueno, está en cada quien, pero si tal vez me está la espinita, me doy cuenta qué horas es, qué hora era, aquí pasó algo, aquí me falta tiempo, que son cosas muy asociadas a todos esos fenómenos extraterrestres, ¿verdad? O no humanos, y nos ayuda. Entonces, llevar ese registro es esencial si están viviendo algún tipo de fenómeno, inclusive para detectar fenómenos naturales o ambientales también. Entonces, sí, claro. Yo creo que, bueno, no sé si ya terminamos con la parte de las ramas. Sí, dejémoslo ahí. Okay. Y yo creo que eso nos puede dar pie a que nos cuentes también algunas experiencias que hayas tenido por ahí, porque a lo que entiendo y lo que conozco, ustedes no solo se dedican a la parte más teórica, sino también a la parte de investigación y de campo, ¿verdad? Correcto. Sí, es como te digo, de todo un poco. A ver, en cuanto a experiencias, ese caso que te comentaba de donde se manifestó el olor, ese fue muy interesante porque había, o sea, hay protocolos que se manejan en grupo, ¿verdad? Ese lugar era muy grande, entonces hubo que romper el protocolo un poquitito. Pero sí fue acá en Costa Rica. Sí, no, todos esos fueron acá. Ahora te voy a contar. Es que, perdón, a lo que entiendo es que ustedes no solo se ubican en Costa Rica, ¿verdad? Las personas que pertenecen a la asociación no solo están en Costa Rica. A la sociedad, perdón. No, sí, el núcleo está en Costa Rica, o sea, la organización es de acá. Tengo 3 personas que son colaboradores honorarios, pero más que todo son amigos que apoyan el proyecto. De hecho, hay más de uno que debería estar en esa lista. Sí. Pero, bueno, esa es otra historia. Pero no, todo es de acá. Todo es de acá. En ese caso que les decía, normalmente siempre estamos en parejas. Como era tan grande, entonces nos separamos un poquito más de la cuenta. Ese caso sí recuerdo haber sentido 2 presencias en un cuarto donde, o sea, fue curioso porque habían como 2 personas, como 2 niñas agachadas, era lo que yo sentía. Y no, les digo, no soy psíquica, o sea, se sentía. Era como de verdad, era muy fuerte. Se dio esa manifestación, había cuartos donde se me dormían las manos y las piernas. El hormigueo típico. El hormigueo. Ese caso, a un compañero lo pincharon en el cuello. Hubo mucha cosa. También habían factores ambientales del lugar que estaban afectando a algunas de las personas. La instalación eléctrica no estaba entubada en algunos de los hotspots, ¿verdad? De las zonas como con más actividad. Entonces sí fue importante porque cuando se arregló eso, mucho bajó. Entonces, pues ese fue un caso interesante. Como les digo, no hubo nada tan extraordinario como esas sensaciones y lo de la manifestación del olor. Pero, ahora me estoy acordando, hay un caso que, bueno, una historia que les puedo contar. Esa sí no fue aquí, fue en Europa, pero iba con un amigo. Él ve cosas. Él dice que no tiene nada, pero él ve cosas y íbamos caminando. Entonces, dice, él vio una muchacha que venía caminando como por el caño. Eran como a las 2 de la mañana. Entonces, allá es muy seguro, veníamos de un bar ahí. ¿En qué país fue? En Ámsterdam. En Ámsterdam, sí. Entonces, vio una muchacha que venía caminando por el caño y había como una lata. Y entonces, la muchacha pateó la lata y en eso brinca otro amigo que iba. Uy, seguro fue una rata o algo. Y nosotros así como, ¿qué? Pero nadie más vio a la muchacha. No, y estaba mi primo, estaba así. Caminen. Caminen. ¿Pero qué? ¿Qué es la cosa? Sé lo que se siente eso. Caminen, y dice que ella lo volvió a ver. Ajá. Sí, se dio cuenta que él la podía ver.
Sí, y a él le pasaba mucho de eso. Increíble. Sí, esa historia es típica. Pregunta. Una de tantas. ¿Por qué es que se van en parejas? ¿Para tener la confirmación de que realmente está sucediendo? ¿O por seguridad nada más? Sí, por seguridad, pero no de algo paranormal. No, sino de... Bueno, ahí este es otro tema súper... También que yo difiero mucho ahora de la televisión y de los programas. ¿Cuál es la base del método científico? La comprobación, o sea, que puede... La primera, paso 1, la observación. La observación. ¿Y qué pasa si no vemos en una investigación que estamos quitando uno de los elementos principales? Entonces, todo ese cuento de investigar en la oscuridad fue por los programas, por el morbo, por la emoción, y todo, y que ya tenemos cámaras de visión nocturna. Pero ahora sí investigamos una parte con luz, otra parte, pues, para no perder la tradición, a oscuras. Pero es mucho por seguridad. A veces uno se cae, se tropieza, no todos los lugares son tan seguros. Entonces, y cuando son lugares muy grandes, de fijo tiene que ser en parejas. Sí. Son casas pequeñas o así, pues no tanto. Pero igual puede pasar cualquier cosa. Entonces, por seguridad, ¿qué pasa si el llavín vuela? O sea, todo muy tranquilo y de repente vuela y golpea a alguien. Entonces, sí. Okay. Es más que todo por eso. Hay muchos protocolos a la hora de investigar para que la investigación tenga veracidad científica. ¿Y cuántos de las investigaciones que usted... no tiene un número así como de las investigaciones que ustedes hayan realizado? Ok, aquí hago una acotación. Con Grupo Hades era cuando me salí, porque yo toda la vida con ellos, eran como 530. Okay. Pero ahorita ya, por mi parte, han sido después de... Es que esto fue hace muy poquito, hace unos meses. Entonces, estamos con un par de casos nada más. Pero no hemos ido a hacer investigación. Pero dentro de su experiencia, de esos, digamos, de 535 casos, por decirlo así, de esos 535, ¿cuántos realmente han sido un fenómeno que ustedes dicen no le tengo una explicación, o que realmente no haya sido algo físico, sino algo ya paranormal propiamente? 3. 3 paranormales, como 10, 12 parapsicológicos. Ok. Interesante. Sí, es interesante, y no solo lo pregunto por eso, sino porque, digamos, la gente la mayoría de veces que ve como estas urbex y demás, que todos los episodios que sacan algo pasa. Siempre pasa algo, ajá. De hecho, había un programa que yo me acuerdo cuando tenía como 10 años, 11 años, de que era el que me encantaba a mí verlo. Era de un muchacho que se llamaba Ryan, estadounidense, que era como de la Asociación Paranormal State. Ah, ese mismo. Ah, sí. Que a mí me gustaba mucho porque, digamos, el mae se iba e investigaba, pero no todos los capítulos usted decía, mae, si es que aquí pasó algo. El mae a veces llegaba y decía, no, es que realmente lo que está sucediendo es que ella no se encuentra en un buen estado psicológico, y eso está afectando el entorno, está haciendo que esto y esto... Era el único mae que yo decía, mae, sí, es un programa de televisión y aún así usted puede ver una hora seguida de que no pase nada, pero que es interesante. Los Ghost Hunters también. Sí. Ajá. Los Ghost Hunters, bueno, con Grupo Hades que ellos están, ya no dije nada. Es que fue hace poquitos meses que dejé el grupo, entonces todavía está ese vínculo. Están afiliados a TAPS. Y pues Ghost Hunters puedes ver a capítulos donde no pasa nada y ellos le dicen a la gente no, aquí no está embrujado, y eso es algo muy importante porque ahora en todos los programas es una pura payasada. O sea, la mayoría es una pura payasada. TAPS es The Atlantic Paranormal Society, por si acaso. Sí, entonces ahora y todos estos de Ghost Adventures es puro fake, todo. Entonces es muy triste, y en español los que son, o sea, que nos llegan a nosotros también muchísimos que es por puro rating, falsifican evidencia, y como entonces el típico de la bruja está ahí detrás de esa tumba, y ves ahí es un mae disfrazado de bruja con una máscara bien chafa, mae, hay que decirlo, y ahí hay todo encorvado, agachado, porque mae, tienen que vender también. Y es que todo ese contenido es exacto. Si te gustan las películas de miedo, pero verlo y saber que no es real. Sí. O sea, todo bien. Sino que se lo vendan como algo que está realmente sucediendo en el momento, pero usted sabe que está una bruja con tenis Nike, por ejemplo.
Sí. Entonces, Sí, lamentablemente sí, así pasa. Entonces, pero bueno, ya casi vamos cerrando, Isela. Más bien, muchas gracias por tu tiempo. Creo que ha estado súper interesantísimo. Sí, claro. no, muchas gracias. No sé si quieres agregar un poquito más acerca del CEP, qué hacen, si tienen algún tipo de... Hacen talleres, ¿verdad? Sí. Creo que he visto. Antes de eso, perdón que meta el caballo, que Dale, la dale, traía dale. así. Pero ¿usted cree que nos pueda, a las personas que tal vez nos gustaría como meternos un poquito más en la parapsicología, darnos algún tip, libros y demás? Tal vez Claro. porque hay personas que no tienen la posibilidad, ¿verdad?, de pagarse un estudio profesional en esta parte de la parapsicología. Claro, bueno, primero que todo, y para responderles a ambos, Ajá. Sí. la organización ha crecido mucho, damos cursos de parapsicología, vienen también seminarios, talleres, tenemos charlas gratuitas, hay para todo y pues la idea es que sea accesible para todo el mundo, ¿verdad? Entonces no esperen que son así precios, es todo muy accesible. También tenemos, como les digo, el Psy Club, que es un grupo gratuito que va a empezar, donde vamos a analizar, por ejemplo, ¿les gusta Poltergeist, la película? Ok, entonces de tarea ven Poltergeist, nos reunimos a discutirla y a compararla con estas cosas. ¿Por qué? Porque es más divertido. O tal libro, bueno, bájenselo, búsquenlo, o ahí vemos cómo lo distribuimos. Es como hacer un club de lectura, pero un poquito menos aburrido, tal vez un poco más dinámico. Sí, como algo más práctico, por así decirlo. Sí, entonces, y ahora hay mucho documental, muchos videos que podemos centrarnos. Claro, y creo que está chivísima porque tal vez hay mucha gente que no tiene el chance de ir a hacer investigación, entonces lo puedo hacer sobre algo, ¿verdad? Sí, no en un lugar, sino sobre... con la parte de videos, y hay mucho documental, mucha cosa. Entonces el Psy Club va a empezar ahora en enero, que es gratis, es por Zoom, entonces le pueden llegar y meterse ahí a la página, y hay un grupo de Facebook, entonces por ahí mandamos el link y todo. Como les digo, damos cursos de parapsicología, de otras cosas, charlas. Ahora en enero tenemos el primer evento un poquito más grande, que es el primer Congreso Internacional de Fenómenos Anómalos, el 18 de enero. Va a ser en un hotel en San José por confirmar. Ya está el formulario de preregistro. Vamos a contar con la participación de Pablo Barquero, antropólogo de nuestra organización, con Mari Navarro, que ella es de la parte esotérica, tratando el tema de reencarnación. Tenemos a Oscar Araya de Grupo Hades, el director de Grupo Hades, con un tema muy chiva sobre la evidencia y todo lo que se ha capturado estos años. Tenemos así a la observación OVNI. Hablar también de todo, pues ahí están las ponencias bien en la página. Ahí lo tenemos pendiente también para traer. Y a Pablo también, ahí están. También está mi madre, Milagro Madrid, contando toda la parte de su experiencia con el tema ufológico, que le pasaron como 1000 cosas. Y por último, aparte de mi persona, que obviamente voy a estar por ahí hablando de poltergeists, vamos a tener a Fepo Aponte, de Podcast Paranormal, que él es también investigador de fenómeno no humano y fenómeno OVNI, hablando de toda esta parte de la desclasificación de los fenómenos, y todo esto que está muy candente ahora con las conferencias estas del Congreso y todo. Entonces, si les interesa, también va a estar muy accesible de precio, que los ponemos esta semana, pero ahí está el formulario de preregistro, por ahí les va a quedar el link, y apúrense porque se llena, es un cupo, ya tiene dos campos ahí que guardar, ¿verdad? Sí, igual si quieren el libro, pues ahí en nuestras redes. Tengo el podcast Realidades Alternas, pero el canal es el canal de la CEP que uso. Tengo varios programas, de hecho. Entonces, para que lo sigan también, @CEPCR, y por ahí les queda. Si les interesa, pues el podcast está muy bueno, la verdad. Yo debo decir que te estaba diciendo, la calidad de invitados que tiene y los temas que tocan es para adentrarse un poquito más, ¿verdad? Yo lo que estaba molestando, ya con nosotros vienen y ven la parte light, y con Ise van y se meten en la parte investigativa y yo científica. Yo también estoy viendo que estuviste con 37 Cuadrado. Buenísimo ese podcast, de verdad. Para mí, yo creo que ha sido uno de los que más me ha gustado. Sí, con Xavi, es excelente. Ahí hay cositas pendientes también. Y pues son invitados que son colegas investigadores, la mayoría. Por eso es que uno tiene ahí como
las patillas por diferentes por países, porque mi fuerte es la investigación y hacer toda esta parte. La difusión, estoy aprendiendo y pues es nuevo, ojalá que les gusten. Tengo un programita que se llama Mi Historia Inexplicable, que es básicamente oír los testimonios. Y uno más, que es como yo dando clases gratis, que les puede gustar, que si quieren más de lo académico para Psicología Hoy, que son programitas como de 25 minutos de un tema específico. Todo esto que hablamos hoy, como un poquillo más en tal artículo, que tal cosa, de estos términos. Ahí hace días no subo de Parapsicología Hoy, pero ahí hay varios que les pueden gustar. Y de esto que hablamos hoy, hay el de fenómenos paranormales, el de bases de parapsicología, también están ahí. Buenísimo, de verdad. Chivísima. Yo creo que para nosotros ha sido todo un placer tenerte por acá y esperamos que sea la primera de muchas, ¿verdad? Porque Ojalá, también y hemos aprendido mucho, yo creo. Y esperamos que toda la gente que esté allá en casa viéndonos también haya aprendido bastante y que se interese también por estos temas, ¿verdad? Claro, de verdad, agradecemos un montón a todas las personas que llegaron hasta el final del episodio con nosotros. El episodio de hoy creo que sí estuvo en cuanto a información un poquito ahí más cargadito, más denso. Pero definitivamente hay que tocar esos temas para poder ir amarrando, ¿verdad? Todo lo que nosotros también hablamos. No se trata solo de sustos, creo yo, ¿verdad? No, y que ahí también nos disculpen si interrumpimos un poco, pero como ustedes, nosotros aquí estamos aprendiendo completamente, no se preocupen. ¿verdad? No se preocupen, súper bonito estuvo. Para mí es un gusto dentro de mi conocimiento que ahí, lo poquito que tengo, que ahí va uno siempre, no para de aprender, poder compartirlo con todos y para eso está la organización también, y aquí cuando quieran. Buenísimo. Gracias. De verdad, entonces muchas gracias a todas las personas que vieron el episodio de hoy. Ahí les vamos a dejar todos los enlaces del CEP, de los programas que hace Isela también, del Congreso también, para que vayan y guarden el campo, el formulario y todo eso. Y nada, ¿tenés algo más, Walden? Y si no, nos despedimos. No, nada más agradecerte de nuevo, Isela, por estar acá con nosotros. Y como le digo, espero que sea la primera de muchas veces que la vamos a tener por acá. Por ahí vamos a estar haciendo lives ya, no sé si en enero por ahí va a empezar. Pero de verdad, muchas gracias y esperamos que hayan disfrutado mucho los que están allá en casita viéndonos a nosotros, ¿verdad? Y casi como nosotros lo disfrutamos bastante. Nada más recordarle a todos que nos sigan en redes sociales como Susurros Podcast R, que vayan a seguir las redes del CEP y que activen las notificaciones en YouTube. Y si nos ven por Spotify, que nos califiquen ahí con las 5 estrellitas si les gusta. Listo. Muchas gracias. Buenísimo. Chao. Chao.